Como decía mi amigo personal William Shakespeare, oh, qué hermosa apariencia tiene la falsedad. Hoy vemos el caso de Christian Karl, apellido impronunciable, un hombre que llegó a Estados Unidos para hacerse rico como impostor y del que su última personificación fue nada más ni nada menos que la de un miembro de la familia Rockefeller. Empecemos por decir que me van a tener que disculpar que no diga su apellido, pero es que se pronuncia... Christian Gerhardsreiter. No les voy a mentir, yo hablo perfectamente el francés, el portugués, el esperanto, el dothraki, el griego antiguo, el sindarin, pero mi alemán no es muy bueno, aunque bueno, estoy en eso. Ahora sí empecemos. Nuestro protagonista nació en Sisgård, Alemania, el 21 de febrero de 1961, hijo de Simon e Irmgard, un pintor y una costurera. Emigró a los Estados Unidos en 1978, a los 17 años, con una beca para la secundaria como estudiante de intercambio, que consiguió, como no, falsificando una carta de recomendación. Ese mismo año, en Connecticut, logró alojarse en la casa de una familia, presentándose como Christian Gerhardsreiter, una deformación de su nombre que lo hacía más fácil de pronunciar. Les había dicho a los Savio, la familia que le permitía quedarse en su casa, que provenía de una familia adinerada de Alemania, pero finalmente se le terminó la bienvenida, se acabó lo que se daba y le pidieron amablemente que se fuera de su casa. A principios de los 80 se mudó a Wisconsin y para ese momento ya se hacía llamar Christopher Kenneth Gerhardt. En 1981 se casó con Amy Jersil Dunk, de 22 años. Se cree que hizo esto para obtener la residencia estadounidense, y para persuadirla de que se case con él, le dijo nada más ni nada menos que si volvía a Alemania, tendría que ingresar en el ejército y que sería enviado a pelear en la Guerra Fría en el frente ruso. Después de todo este chamullo el día después de su boda, Karl dejó a su esposa y se mudó a Hollywood, ya que quería ser actor. Su esposa Dunk solicitó el divorcio recién en 1992. De Karl podríamos decir que entre sus aptitudes, además de la caradurez extrema, sobresalían dos más: la facilidad para aprender idiomas y la personalidad actoral, el arte de fingir en su máxima expresión. En poco tiempo perfeccionó el acento americano, dominó el acento british y empezó a vestirse como los hombres de la High Society que había visto en Connecticut. Se cree que con plata que consiguió a base de robos y estafas que no dejaron rastros. Para 1985 vivía como inquilino en la casa de huéspedes de Didi, la madre de Jonathan Sohus, en la comunidad de San Marino, California. Jonathan, que era quien le alquilaba la casa a Christopher Chichester, el nuevo alias de nuestro protagonista, desapareció junto a su mujer Linda Sohus, y la policía sospechaba de Karl, que les dijo que la pareja había viajado a Europa. Según sus informes, la familia recibió una postal enviada desde Francia, después de la desaparición, aunque se cuestionaba obviamente su autenticidad. A finales de la década del 80 se mudó a la East Coast, más precisamente a Greenwich, Connecticut, y después de establecerse, se hizo pasar por un productor de televisión de Los Ángeles llamado Christopher Crowe, conocido entre otras cosas por trabajar con, y me pongo de pie, Don Alfred Hitchcock. Varias productoras lo contrataron y lo despidieron cuando se daban cuenta, debido a su número de seguro social, que no era quien decía ser. En 1994 se encuentran unos huesos enterrados en el patio de atrás de la casa de Jonathan Sohus, que quedaba al lado de la ex casa de Karl, y que recordemos que todavía se encontraba desaparecido junto a su esposa. Para ese momento, ya se cree que los huesos encontrados pertenecen a Jonathan, y Karl empieza a ser buscado por la policía, por lo que abandona su identidad para dar paso a su golpe maestro, su identidad definitiva. Pasa a llamarse Clark Rockefeller. Este apellido es conocido mundialmente, ya que John Rockefeller, en su mejor momento, tenía una fortuna de 1.500 millones de dólares, lo que equivalía al 1,6% de la economía estadounidense de la época. Una locura. Según Forbes, ajustado a la inflación actual, serían unos 810.912 millones de dólares. Cabe aclarar que hoy el hombre más rico del mundo es Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y se estima su fortuna en unos 113.000 millones de dólares. Lejísimos. Además, seguramente algunos de ustedes, igual que a mí, cuando pedíamos algo nos decían: ¿qué te pensás que sos hijo de los Rockefeller? Un bajón. Todo esto es para que nos hagamos una idea de la importancia que tiene este apellido en el mundo, y la cantidad de puertas que esto le abrió a Karl. Nadie se atrevía a dudar de alguien con semejante apellido.
Decía que sus padres murieron en un accidente de ruta, decía ser banquero independiente y manejar el flujo financiero de varios países asiáticos. Además, supuestamente era amigo de George Lucas, Britney Spears y del canciller alemán Helmut Kohl. Contaba un montón de giladas, como tener información sobre el asesinato de Lady Di, entre otras miles de mentiras y delirios que se inventaba. Por si fuera poco, vivía en un departamento de lujo, llenos de cuadros de Mondrian, Pollock y Rothko, obviamente falsos, pero ¿quién le preguntaría a un Rockefeller si esas obras tenían certificado de autenticidad? Obviamente nadie. Toda esta vida de lujos falsos le bastaron para que Sandra Voss, una super ejecutiva de la consultora McKinsey & Company, con títulos de licenciada logrados en Harvard y Stanford, se deslumbrara y cayera en sus mentiras, ya que en 1995 se casaron y en 2001 tuvieron una hija a la que llamaron Reich. La vida siguió pero de forma rara para Sandra. Empezaba a ser infeliz y a darse cuenta de que toda la plata con la que mantenían su lujosa vida salía de su propia cuenta bancaria, ya que nuestro falso Rockefeller supuestamente había perdido muchísima plata en algunos malos negocios. Toda esta mentira ya era insostenible, y en 2006, cansada de los malos tratos, decidió comprobar la duda que la estaba comiendo. Contrató a un detective privado que rápidamente le sacó la máscara al mentiroso de su marido. Al enterarse la verdad, y aunque no se enteró su verdadero nombre, le sacó el apellido a su hija al demostrar que Carl mintió acerca de su identidad. Después de lograr un trato, acordó un régimen de visitas para que éste visitara, valga la redundancia, a su hija 3 veces al año. Pero todo esto terminaría de derrumbarse para Carl cuando el 27 de julio de 2008 comete su peor error. Mientras su hija de 7 años estaba teniendo una caminata supervisada con una trabajadora social, Carl apareció a toda velocidad en su camioneta, atropelló a la trabajadora social, agarró a su hija y escapó. Días después, el 2 de agosto de 2008, después de buscarlo durante una semana, fue encontrado en Baltimore, Maryland, arrestado y acusado de secuestro con custodia, asalto y agresión. Poco faltó para que finalmente se comparen sus huellas con las encontradas en el cadáver de Jonathan Sohus, y todo coincida. Al parecer, lo asesinó porque él empezaba a darse cuenta de que Carl estaba manipulando a su madre, y aunque no se encontró su cuerpo, se cree que también asesinó a Linda. Primero, el 12 de julio de 2009, se lo condenó por el temita del secuestro a 5 años de prisión, y más tarde, el 15 de agosto de 2013, fue condenado a 27 años de prisión por los asesinatos. Después de ser declarado culpable, Carl despidió a sus abogados y se representó a sí mismo durante la fase de sentencia. Defendió su inocencia, ya que en su mayoría la evidencia encontrada en su contra era circunstancial. Dijo que para él, Linda fue quien mató a su marido, ya que recordemos que su cuerpo no fue encontrado. Su sentencia fue reducida en apelación en 2015, a 26 años. Con créditos por buen comportamiento, será elegible para libertad condicional en septiembre de 2030, cuando tenga 69 años. Actualmente, está programada una audiencia de libertad condicional para julio de 2029. Hoy en día se encuentra detenido en la prisión de San Quentin, en California. Se dice que cuando le dictaron su sentencia de 27 años, no se inmutó. Tenía la misma cara de piedra que cuando defendía su inocencia, y la misma que cuando se hacía pasar por un miembro de la familia Rockefeller. Este extravagante personaje nos deja una moraleja para la vida. Muchas veces, no es tan importante serlo como parecerlo. Y hasta acá el caso del falso Rockefeller alemán. Esperemos que les haya gustado y no se olviden de suscribirse y, lo más importante, comentar qué les pareció la historia. Sin nada más que decir, un besito. Sueñan los niños en la juguetería de nuestro amigo el señor Simón.